Bueno, tenía 19 años, fui testigo del desarrollo de la huelga, de la segunda huelga de el sindicato de trabajadores empleados al servicio de la Universidad Autónoma de Nayarit, SUAN. No era estudiante, no era trabajador, llegué con era yo militante del Partido Mexicano de los Trabajadores, ostentaba el cargo de secretario de organización, la segunda posición, y bueno, si me hacía cargo del partido en la entidad, tratábamos de generar un nuevo proyecto de estructura de un partido de masas. Habíamos estado muy pendientes de todos los movimientos que se habían registrado en Nayarit, como era la Unión de Ejidos Lázaro Cárdenas. Nos vimos involucrados en un proyecto de organización de una cooperativa también agropecuaria con la influencia de los ejidos del Yaqui y el Mayo, en San Juan de Abajo. Traíamos un trabajo permanente vinculación constante con el movimiento sindical ferrocarrilero, de los cuales para ellos era nuestra escuela de formación en el desarrollo sindical. Estuvimos en las huelgas y paros escalonados que estuvo realizando el sindicato de telefonistas y evidentemente en el sindicato, en la lucha del sindicato universitario del SUAN. Bueno, nos hicimos presentes, ¿no? Nuestra solidaridad era volantear, difundir el movimiento sindical hacia la población, era establecer condiciones propias del desarrollo en esta segunda huelga, ¿no? Para nosotros fue muy importante y tenemos el testimonio, ¿sí?, en el marco de una coyuntura nacional del crecimiento del movimiento sindical universitario en el país. Está muy presente la solidaridad de los sindicatos de otras universidades públicas, estatales, porque estaban viviendo también el mismo fenómeno. La demanda fundamental era el reconocimiento de los sindicatos como tales, la firma de los contratos colectivos de trabajo, y que no se perdiera la cohesión y organización, y algo fundamental, el perfilamiento de una nueva generación de dirigentes sindicales, ¿sí?, lejos del proyecto o distantes del proyecto de corporativismo como había establecido en ACROM, con Morones, ¿sí?, y posteriormente en la CTM y las otras organizaciones de trabajadores, bueno, con Lombardo y con Fidel Velázquez, ¿no? Era un movimiento que se vivía en el país muy importante, ¿no? Parte de nuestra visión es de que con el nuevo rector, Petronio Díaz Ponce, comenzó una ofensiva en grande, tanto en el terreno académico como en el gobierno de la universidad y en la cuestión laboral. Fueron contratados 256 esquiroles para fortalecer al sindicato blanco, al sindicato de empleados y trabajadores de la UAN, mientras el SUAN era provocado y golpeado. En esta segunda huelga, la violencia hizo su aparición desde el principio. Poco antes del estallido del movimiento huelguístico, el rector había declarado a un reportero de un diario nacional que la creación de cuerpos policíacos universitarios era la única opción para lograr la tranquilidad en la universidad, para lograr desarrollar la investigación y la docencia. El 28 de octubre de 1978, la policía universitaria desalojaba a los estudiantes huelguistas de la Escuela de Ingeniería Pesquera. El CETUAN y la policía universitaria se posesionaron el 28 de noviembre del edificio de la rectoría para impedir la colocación de las banderas rojinegras del SUAN. El 1 de diciembre, al estallar el movimiento, el rector adelantó las vacaciones y poco después hizo declaraciones en el sentido de que era menester la intervención de la fuerza pública. Bueno, en el esquema de la fuerza pública estaba
pues todo un aparato policíaco formado en el sistema de la Guerra Fría del gobierno federal, ¿sí? Estaba el propio director de la Policía de Tránsito, de Policía del Distrito Federal, el coronel Rogelio Flores Curiel, gobernador del estado, el jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal y procurador de Justicia del estado, Antonio San López, otro jefe policíaco, comandante policíaco, que era nada menos que Antonio Sedma Mendoza, y Ernesto Crespi Gallardo. Principalmente eran los jefes policíacos, ¿no? Y había una terrible aversión a la creación de un nuevo sindicalismo, no estaban preparados. Este era el inicio de una serie de movimientos que iban a estar modificando el sistema político mexicano, pero ellos querían conservar ese tipo de esquemas, ¿no? La agresión constante del gobierno del estado de Nayarit en ese momento fue terrible, ¿no? Dieron órdenes a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje que no se registrara el TESUAN como organización de los trabajadores. Se dilató. Pero este fenómeno no era solamente local, se estaba registrando en casi todos los países. Las juntas locales de todas las entidades tenían una adversión, como lo señalo, pues en hacer el registro, aunque se cumplieran todos los requisitos. La política represiva, al iniciarse en 1979, arreció de este modo. Un periódico sindical, ¿sí?, informaba que el día 2 de enero fueron detenidos 11 trabajadores, los cuales fueron golpeados, mantenidos incomunicados y sin alimentos dentro de la prisión. Entre los detenidos se hallaba el secretario general Eduardo Saucedo Fuentes. Los estudiantes universitarios estallaron en huelga el 8 de enero de 1979 e integraron el Consejo Estudiantil Universitario, una nueva organización que suplió en ese momento, suplía a la Federación de Estudiantes Universitarios de Nayarit, la cual fue rebasada por el número de masa, no con los representantes, porque los órganos de gobierno el Consejo General Universitario era totalmente ilegal. Entonces, el problema obrero patronal que existe en la universidad se origina por los intereses muy personales del rector, que en violación flagrante de la legislación laboral constituyó otro organismo sindical, contratado nuevo personal para simular un mayor interés profesional en el sindicato de su creación. Esto dio por resultado que en vez de hacer frente a las peticiones del SUAN y de esa manera evitar mayores conflictos, lo que hizo el rector fue suspender todo el mes de diciembre las actividades escolares. El día en que principió la huelga estudiantil, Petronilo intentaba reiniciar las clases en toda la universidad. Sin embargo, solamente las escuelas afines, que eran la prepa de Compostela y la de Aguacatlán, retornaron a las labores. Por su parte, el Consejo Estudiantil Universitario del CEU declaraba destituido a Díaz Ponce Abundis como rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, al mismo tiempo que era asesinado el estudiante de leyes Enrique Sánchez Ramírez Tuspeño, de Santiago, ¿sí?, Pozo de Ibarra, del municipio de Santiago. La necesidad de negociar políticamente, sentarse a discutir y llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio no se abría paso. Al contrario, la actitud de la rectoría impedía todo posible convenio que beneficiara a ambas partes, y se llegó al extremo de que Petronilo seguía reconociendo como válido un espurio convenio colectivo de trabajo firmado el 5 de diciembre con el CETUAN. La intención de las autoridades de la universidad era evidente: liquidar al Sindicato Democrático e Independiente. El 10 de enero el rector declaró que la UAN se presentaba una escalada comunista y solicitaba garantías a los gobiernos estatal y federal contra posibles brotes de violencia. Los preparativos para recurrir al expediente de los balazos y el asesinato quedó abierto. En tales circunstancias, el día 13, elementos de cuerpos policíacos en la escuela preparatoria número 1 irrumpieron una sesión del CEU, obligaron a 35 representantes estudiantiles a posar con las manos en la nuca y amenazaron de muerte al trabajador Mario Maldonado, que había tomado fotografías del acto ilegal. La solidaria, entre tanto, caminaba a pasos acelerados. Los sindicatos universitarios de Puebla, Sinaloa, Distrito Federal, Oaxaca, incluyendo Sinaloa, ¿sí?, enviaban telegramas, hacían declaraciones, hacían publicaciones en la prensa
nacional, ¿no? El Consejo Nacional de Representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios, celebrado en Chilpancingo, Guerrero, el 13 y 14 de enero, expresó su apoyo total al Estezuan. Sin embargo, el propósito de Petronilo no variaba: eliminar al Estezuan. Y el 16 de enero, José Refugio Valdés, secretario general del Sindicato Blanco, exigió la expulsión de los huelguistas y dio un plazo de 48 horas a las autoridades universitarias para que procedieran. Dicha amenaza se cumpliría en buena parte, pues el día 18, en la sala de la Escuela de Economía, fueron agredidos 110 representantes estudiantiles por 140 policías universitarios que dispararon al local y apagaron totalmente las luces, obligando a desalojar el edificio y la ciudad universitaria por la parte trasera. Con las manos en la nuca, poco después fueron agredidos y desalojados los huelguistas del Estezuan, quemándoles sus casas de campaña, archivos, utensilios, así como los equipos de sonido y 3 automóviles de su propiedad, y una persecución en la capital del estado, en Tepic. Se dio una persecución constante, ¿no?, a dirigentes estudiantiles y a trabajadores. Al producirse los hechos violentos de ese 18 de enero, se mostraron a la opinión pública las contradicciones existentes entre los distintos grupos priistas. De pronto, apareció la Federación de Estudiantes de Guadalajara y la Confederación de Jóvenes Mexicanos, agrupaciones estudiantiles bajo el control del Partido Revolucionario Institucional, pero hicieron acto de presencia en el proceso Nayarita. A la violencia de la administración universitaria respondieron con violencia. Cientos de miembros de la FEC se presentaron en Tepic y no se enfrentaron a los agentes de la rectoría precisamente con rosas en la mano, ¿no? Hay que señalar el pistolerismo del movimiento estudiantil, pues desde el 61, si no es que antes, se estaba manifestando, ¿no? Entonces la FEC, vino Raúl Padilla, ¿sí? Era entonces el presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, ¿sí? Y bueno, aplacó en ese momento a todos ellos, y además sin las repercusiones de que hubiese una intromisión del gobierno o de la policía del estado, ¿no? No, sabían a lo que se atenía, ¿no? Estas pugnas interpriistas favorecieron marginalmente el movimiento sindical, aunque los aliados ocasionales representaban otra expresión antidemocrática y autoritarismo. La Federación de Estudiantes Universitarios de Nayarit, encabezada por Benito Fortes, acusaba entonces a Raúl Padilla, el líder de la FEC y de la CJM, quien intervino en los acontecimientos reseñados, de estar al servicio del delegado estatal del PRI en el estado de Puebla, que era Celso Delgado Ramírez, el dirigente de la CJM, el diputado federal. En otro texto, la FEON refería a sí mismo que Portes Flores era objeto de amenazas en su casa. Benito Portes, Nayarita, dirigente estudiantil, era trabajador de la Secretaría de Gobernación, ¿sí?, del Gobierno Federal, de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no?, una institución policíaca de mucho desprestigio, ¿no? Entonces sí, era visto pues que había una conjunción de intereses, ¿no? ¿Sí? En virtud que no existe un marco jurídico legal, laboral, para determinar la personalidad jurídica de los trabajadores, porque también había la propuesta de Soberón, de que Soberón había sido rector de la UNAM y proponía que se hiciera un apartado C para los trabajadores de la universidad, para tener unas organizaciones que no afectaran el desempeño de las administraciones de los rectores corruptos, violentadores del derecho laboral, ¿no? Bien, el CETUAN, con el objeto de participar activamente en la vida sindical organizada del país, dentro de las pláticas para conciliar el conflicto universitario, solicitó ante los dirigentes de la Federación de Sindicatos Universitarios su ingreso. No prosperó. También insistía en otro documento segundo: la autoridad rectoral manifiesta su conformidad con el acuerdo conciliatorio de ambas organizaciones sindicales de suspender los convenios, proyectos y contratos que hasta la fecha se hayan celebrado o estén por celebrarse la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Se ventilará con la participación de los organismos sindicales, con los mecanismos que estos propongan. Había que recordar que el Estezuan tenía un convenio laboral firmado con Ricardo Vidal Manso, que fue rector de la universidad, ¿sí? En el último trayecto de lo que fue la Universidad de Nayarit,
También se ratificó en la creación ya en la administración de la Universidad Autónoma de Nayarit con Rubén Hernández de la Torre ese convenio sindical, ¿no? Sin embargo, frente a semejante política, el movimiento no dejó sostenerse. La burocracia universitaria continuó creciendo, la violencia, balaceras en las instalaciones de la UAN, desplegados amenazantes, presión de huelguistas y preparación de la opinión pública para justificar toda clase de medidas. Para ese entonces, los trabajadores universitarios y el CEU se habían establecido ya en lo que es la cruz, el patio ahí de la Cruz de Zacate, ¿sí? De la iglesia de la Cruz de Zacate, ¿sí? Arriba de la universidad, ahí con la finalidad de no exponer tanto a los trabajadores por la constante agresión, porque entrar a la universidad pues era totalmente terrible, ¿no? Evidentemente el SUAN a su vez impulsó la solidaridad estudiantil, sindical y popular, fortaleció sus piquetes de huelga y llevó a efecto grandes acciones de masas, manifestaciones como la manifestación del 25 de enero, ¿sí? El 19 de enero, unos días antes, el CEU había nombrado al ingeniero Jorge Alegría González como rector interino y ratificado el desconocimiento de Petronilo. Jorge Alegría era profesor y había sido director de la entonces Escuela Superior de Ingeniería Química Industrial, ¿no? Bien. El día 28, 5 miembros del Comité Ejecutivo del Sector suscribieron un manifiesto en que desconocían a Refugio Ramírez como secretario general y el 2 de febrero demandaron a la universidad por adeudo de salarios. Es ahí donde aparece Juan Manuel Partida Chávez y bueno, Luis Manuel Hernández Escobedo. Se deslindan de Refugio, ¿sí? Y establecen unas condiciones de un sindicato, de un CETUAN pues más reivindicador a las demandas laborales, ¿no? ¿Sí? Es ahí donde se incorporan ellos, empiezan a incorporarse, ¿no? La presencia de este grupo del CETUAN es muy minúsculo en los eventos del sindicato, ¿no? Pero ya están, definitivamente van en busca de derrocar la dirigencia charra que tenía el CETUAN, el sindicato paralelo, ¿no? El Consejo General Universitario se reunió el 5 de febrero y destituye a Petronilo Díaz Ponce y eligió a Jorge Alegría como rector. Por su parte, Petronilo celebró su propia reunión con el Consejo General Universitario. En esta fecha también tuvo lugar una balacera en el área universitaria, siendo debido de 6 impactos el pintor Gabriel Ramos Castañeda. A las 12 horas del día 7, la policía universitaria disparó sobre afiliados del SUAN y el CEU para desalojar la entrada frente a la rectoría, porque en la mañana nos instalamos frente a la rectoría, ¿no? Bien. Ernesto Nafate Hernández fue herido en una mano, María La Luz Arellano fue golpeada, Carlos Amudio Vidal, periodista y estudiante de Derecho, fue amenazado de muerte, era fotógrafo, ¿sí? Los trabajadores estudiantes celebraron un combativo mitin el 8 de febrero. El 9, la reunión de Anúyes en Mérida decidió enviar una comisión de rectores a investigar en Tepic para tomar una resolución sobre el conflicto de la UAN. A estas alturas del enfrentamiento iba quedando claro que la solución política estaba lejana y que la rectoría se proponía sentar un golpe violento, como ciertamente ocurrió. Les dejo aquí, voy a posteriormente los dos eventos que se realizan el 19 de febrero, ¿sí? Que bueno, todos sabemos, no es un desenlace, ¿no? Pero vamos a terminar ahí porque el día 19 de febrero se congregan dos manifestaciones, una manifestación auspiciada por el gobierno del estado y la rectoría, ¿sí? Y una poderosa y numerosa concentración de población tepiqueña y de habitantes del estado de Nayarit que secundaban la demanda de los trabajadores universitarios. Esta es la segunda parte de ahí y quiero dejar constancia de eso.